En el vestíbulo de una prestigiosa firma de arquitectos en Madrid, un anciano de aspecto humilde fue públicamente despreciado por el gerente de proyectos, un joven que no veía más allá de la ropa gastada y los zapatos viejos. Si te gustan las historias de justicia, donde la verdad siempre sale a la luz, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle. Durante unos minutos, todos los presentes creyeron que aquel hombre no valía nada. Ricardo, el gerente, con su traje caro y su sonrisa ensayada, se acercó a él con un aire de superioridad insoportable. Le dijo, con una voz lo suficientemente alta para que todos oyeran: «Señor, este no es un lugar para pedir limosna. Le pido que se retire o tendré que llamar a seguridad». Hasta que un detalle que nadie vio lo cambió todo. El anciano, llamado Julián, no respondió. Sus ojos, de una claridad asombrosa para su edad, permanecían fijos en la maqueta del rascacielos Torre Centinela, el proyecto estrella de la firma. No miraba el diseño exterior, ni la altura imponente. Su atención se centraba en un punto específico de la base, un detalle estructural que parecía obsesionarle. El silencio que siguió a las palabras de Ricardo fue denso y pesado. Se podía sentir el peso de las miradas de los jóvenes arquitectos, algunos con una mueca de burla, otros con la incomodidad de quien presencia una injusticia, pero no se atreve a intervenir. El lujo del lugar, con sus suelos de mármol y paredes de cristal, hacía que la humillación fuera aún más cruel. Julián sintió cada una de esas miradas como un golpe físico. Su dignidad, forjada durante casi 80 años de vida, se veía atacada en público por un joven que no sabía nada de él. No sintió ira, sino una profunda y silenciosa decepción. Una tristeza al ver en qué se había convertido el mundo que él tanto amó. Un mundo de formas, estructuras y cálculos precisos. Su ropa estaba gastada, era cierto. Sus pantalones habían visto décadas mejores y su chaqueta estaba remendada en un codo. Pero sus zapatos, aunque viejos, estaban impecablemente limpios, un pequeño signo de un orgullo que se negaba a morir. Sus manos, callosas y firmes, no eran las de un mendigo. Eran las manos de alguien que había pasado una vida entera trabajando, creando, construyendo. Ricardo, por su parte, se sentía poderoso. Para él, la imagen lo era todo. La firma estaba a punto de recibir a un grupo de inversores muy importantes, y la presencia de aquel anciano era, en su mente, una mancha en el lienzo perfecto que quería presentar. Era un obstáculo, una imperfección que debía ser eliminada. El gerente de proyectos no veía a un hombre, veía un problema. Su ambición sin escrúpulos le impedía sentir empatía. En su mundo, el valor de una persona se medía por la marca de su traje, el reloj en su muñeca y los contactos en su agenda. Julián no cumplía ninguno de esos requisitos. Los primeros inversores comenzaron a llegar, hombres y mujeres de negocios con miradas frías y calculadoras. Observaron la escena con una indiferencia educada, como si vieran a un empleado de limpieza barriendo una mota de polvo. Para ellos, aquello no era más que una anécdota sin importancia en su camino hacia una reunión millonaria. Esta indiferencia alimentó la arrogancia de Ricardo. Se sintió validado. Con un gesto impaciente, llamó al guardia de seguridad que estaba discretamente apostado junto a la entrada. El guardia, un hombre corpulento con una expresión neutra, comenzó a caminar lentamente hacia Julián. Cada paso del guardia resonaba en el mármol pulido, marcando el ritmo de la humillación. Julián seguía sin moverse, absorto en la maqueta. Era como si el mundo a su alrededor, con su desprecio y sus juicios, hubiera dejado de existir. Solo quedaban él y la estructura. El narrador, que conoce las intenciones ocultas de todos, sabía que Ricardo no actuaba solo por la imagen de la empresa. En el fondo, sentía un desprecio visceral por la vejez y la pobreza, dos cosas que temía más que a nada en el mundo.
Humillar a Julián era una forma de reafirmar su propia juventud y su éxito. Los jóvenes arquitectos que susurraban entre ellos compartían, en menor medida, la misma visión superficial. Formados en un entorno ultracompetitivo, habían aprendido que la apariencia de éxito era a menudo más importante que el éxito mismo. Ver a su jefe actuar con tanta decisión les parecía una lección de poder, pero uno de ellos, un recién licenciado llamado David, sintió una punzada de vergüenza. Recordó a su propio abuelo, un carpintero de pueblo con las manos igual de curtidas que las de aquel anciano. Apartó la vista, incapaz de seguir mirando, convirtiéndose, con su silencio, en un cómplice más de la injusticia. El guardia de seguridad llegó junto a Julián. Su voz, aunque profesional, no pudo ocultar un tono de incomodidad. «Señor, por favor, acompáñeme. Tengo órdenes de que abandone el edificio». Su mano se posó levemente sobre el hombro del anciano. Fue un toque suave, casi vacilante, pero rompió el hechizo. Julián parpadeó, como si regresara de un lugar muy lejano. Su mirada se despegó por fin de la maqueta y se posó, no en el guardia, ni en Ricardo, sino en el rostro avergonzado del joven arquitecto, David. Por un instante, sus ojos se encontraron. En la mirada de Julián no había súplica ni rencor. Había una comprensión tranquila, casi paternal, que hizo que David se sintiera aún peor. Era como si el anciano pudiera ver directamente su conflicto interno, su cobardía. Ricardo, al ver que la expulsión no era tan rápida como esperaba, perdió la paciencia. «Ya basta de teatro. Sáquelo de aquí ahora mismo», ordenó. Su voz subiendo de tono y revelando una veta de crueldad que hasta entonces había mantenido oculta. El guardia, ahora bajo una orden directa, se dispuso a usar más fuerza. Agarró el brazo de Julián con más firmeza, preparándose para levantarlo de su posición inclinada sobre la maqueta. El momento era tenso, la humillación estaba a punto de consumarse físicamente. Los inversores observaban ahora con un poco más de interés. Un drama, por pequeño que fuera, siempre era una distracción. Sus rostros no mostraban compasión, sino una curiosidad fría, la misma que tendrían al ver un documental sobre la naturaleza. El ambiente del vestíbulo, diseñado para inspirar confianza y admiración, se había convertido en un pequeño coliseo. Un hombre joven y poderoso, a punto de aplastar a un anciano indefenso, con un público que lo aprobaba con su silencio o su indiferencia. Nadie en esa sala podía imaginar la verdad. Nadie podía concebir que el conocimiento y la experiencia de una vida entera se escondían tras aquella apariencia humilde. Todos cometían el mismo error fundamental: juzgar el libro por su cubierta. Y estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Justo cuando el guardia tiró de su brazo con más fuerza, Julián hizo algo inesperado. No se resistió, no gritó, no suplicó. Simplemente levantó su otra mano, un dedo tembloroso y manchado por años de tinta y trabajo. Con una precisión asombrosa, señaló un punto casi invisible en la base de la maqueta, en la unión de una de las vigas maestras de la Torre Centinela. Un punto que nadie, ni siquiera los arquitectos que la habían diseñado, había mirado con tanta atención. Su boca se abrió y de ella salió una única palabra, susurrada, pero con la autoridad de una sentencia, una palabra que no encajaba con la imagen de un vagabundo, una palabra que lo cambiaría todo: pandeo. La palabra flotó en el aire helado del vestíbulo. Era un término técnico, específico, que describía un fallo estructural crítico causado por la compresión, un concepto que un mendigo no tendría por qué conocer. El joven arquitecto, David, que estaba lo suficientemente cerca para oírlo, se quedó petrificado. La sangre abandonó su rostro. Reconoció la palabra
y por instinto, sus ojos se clavaron en el punto exacto que el anciano señalaba en la maqueta. La sonrisa de Ricardo se desvaneció de su rostro. La confusión reemplazó a la arrogancia. ¿Qué había dicho? La palabra le sonaba vagamente de sus años de universidad, pero no entendía por qué aquel viejo la pronunciaba. El guardia de seguridad detuvo su acción. La mano que sujetaba el brazo de Julián se aflojó. Él tampoco entendía la palabra, pero sí entendió la reacción de los demás. Algo había cambiado. La dinámica de poder se había alterado en un solo segundo. Un silencio diferente se instaló en la sala. Ya no era el silencio incómodo de la humillación. Era un silencio denso, cargado de preguntas y de una tensión creciente. Todos miraban alternativamente al anciano, al gerente y a la maqueta. El dedo de Julián seguía apuntando, firme, a pesar del temblor de su mano. Era una acusación silenciosa, no contra las personas, sino contra el hormigón y el acero. Una advertencia que nadie más había sido capaz de ver. Ricardo sintió una oleada de irritación y desconcierto. Era una especie de truco, una locura senil. Se negaba a aceptar que aquel hombre pudiera tener algún tipo de conocimiento relevante. Iba a volver a gritar, a reafirmar su autoridad. Pero antes de que pudiera hacerlo, la expresión de pánico en el rostro de David, el joven arquitecto, lo detuvo. David estaba pálido como el mármol bajo sus pies. Miraba la maqueta como si acabara de ver una serpiente enroscada en sus cimientos. El narrador sabía que en ese instante una semilla de duda catastrófica había sido plantada. La duda de que el proyecto multimillonario, el orgullo de la firma, pudiera tener un defecto fatal. Un defecto que solo un viejo con ropa gastada había sido capaz de identificar. La arrogancia de Ricardo comenzó a resquebrajarse, mostrando el miedo que había debajo. El miedo a no tener el control, a que su mundo perfecto tuviera un fallo que él, en su ceguera, había sido incapaz de prever. El anciano, Julián, seguía en silencio. Había dicho la única palabra que importaba. Ahora simplemente esperaba, dejando que el peso de esa palabra hiciera su trabajo en la mente de los presentes. Los inversores, que antes miraban con indiferencia, ahora se miraban entre ellos con el ceño fruncido. No entendían de ingeniería, pero sí entendían el lenguaje universal del pánico en el rostro de un experto. La humillación pública se había detenido en seco, reemplazada por un misterio profesional. ¿Quién era aquel hombre? ¿Y qué significaba realmente esa extraña y ominosa palabra que había pronunciado? La situación estaba en un punto muerto. El gerente humillado por su propia ignorancia, el guardia paralizado por la confusión y un anciano que de repente parecía tener todo el poder en la sala, simplemente con un dedo y una palabra. El choque emocional ya no era de pena por el desvalido, sino de un pavor creciente hacia lo desconocido. El desprecio se transformó en una duda incómoda, y la duda estaba a punto de convertirse en un miedo muy real. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a moverse. Esperaban que alguien rompiera la tensión, que alguien explicara lo que estaba sucediendo. La fachada de perfección de la firma de arquitectos se había agrietado, y todo por un detalle ignorado, por un anciano al que habían juzgado por su apariencia. La torre de la arrogancia de Ricardo estaba a punto de derrumbarse, mucho antes de que se construyera la Torre Centinela. No te pierdas el próximo capítulo para descubrir qué significa esa palabra y por qué hizo temblar al hombre más arrogante de la sala. Comenta qué crees que pasará. David, el joven arquitecto, que había sentido una punzada de vergüenza, fue el primero en reaccionar. La palabra pandeo actuó en su mente como una descarga eléctrica, despertando años de estudios universitarios y advertencias de sus profesores sobre fallos catastróficos. Sin pedir permiso, casi empujando a uno de los inversores,
Corrió hacia su puesto de trabajo, a pocos metros del vestíbulo, visible a través de una pared de cristal. Todos los ojos se volvieron hacia él. Su pánico era ahora el centro de atención. Ricardo, paralizado, vio cómo su subordinado encendía el ordenador con una urgencia febril. El gerente quería gritarle, ordenarle que volviera a su sitio y no montara una escena, pero las palabras no le salían. Una parte de él, la más racional y aterrada, necesitaba saber qué estaba pasando. La investigación había comenzado. No era una investigación oficial, con policías y formalidades, sino algo mucho más crudo y desesperado. La búsqueda de un error que podía costarles todo. Los demás arquitectos jóvenes, que antes susurraban burlas, se agolparon lentamente detrás de David, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y un miedo creciente. En la pantalla del ordenador empezaron a aparecer complejos gráficos en 3 dimensiones, líneas de código y tablas de cálculo de estrés. Eran los planos digitales de la Torre Centinela, un laberinto de datos que solo ellos podían entender. David navegaba por los archivos con una velocidad asombrosa, sus dedos volando sobre el teclado. Buscaba algo, una aguja en un pajar digital. El anciano, Julián, permanecía inmóvil junto a la maqueta. El guardia de seguridad había retirado la mano de su hombro como si quemara. Ya nadie le prestaba atención. El foco de la humillación se había desplazado, convirtiéndose en un foco de terror profesional. Julián simplemente observaba la escena, su rostro impasible, como un juez esperando el veredicto. El silencio en el vestíbulo era ahora casi absoluto, roto solo por el tecleo frenético de David y la respiración contenida de los presentes. Los inversores, hombres y mujeres acostumbrados a controlar cada situación, se sentían completamente perdidos. Intercambiaban miradas inquietas, empezando a comprender que la pequeña distracción se estaba convirtiendo en una crisis de confianza. La arrogancia de Ricardo se había desmoronado por completo. Ahora solo quedaba un hombre asustado, sudando dentro de su traje de 1.000 euros. Su mente repasaba una y otra vez la escena. El viejo, la maqueta, la palabra. No tenía sentido. ¿Cómo podía un indigente conocer un término de ingeniería estructural tan específico? La idea era tan absurda que casi le hacía reír, pero la expresión de sus colegas se lo impedía. Pasaron 2 minutos que parecieron 2 horas. La tensión era insoportable. David dejó de teclear. Se quedó mirando fijamente la pantalla, su rostro más pálido que nunca. Acercó el zoom a una sección de los cimientos una y otra vez, hasta que la imagen se pixeló. Nadie se atrevía a preguntar. Entonces, un sonido ahogado salió de su garganta. No fue una palabra, sino un quejido, el sonido de alguien que acaba de ver algo terrible. Señaló la pantalla con un dedo tembloroso, igual que el anciano había señalado la maqueta. Ahí estaba, un error de cálculo, mínimo, casi indetectable, oculto en una fórmula de distribución de carga. Una variable que no se había tenido en cuenta correctamente, relacionada con la fatiga del material bajo compresión constante en ese punto exacto. Un error que, con el tiempo y el peso de 100 pisos encima, provocaría el pandeo, el colapso. El narrador, observando desde su atalaya omnisciente, veía la ironía cruel de la situación. La firma había invertido millones en software de última generación, en los mejores ordenadores y en los talentos más prometedores de las mejores universidades. Y sin embargo, habían sido derrotados por un error humano que solo la experiencia de una vida entera había podido detectar con una simple mirada. El resto de los arquitectos se apiñaron para ver. El horror se extendió por sus rostros como una plaga. Uno de ellos se llevó la mano a la boca para reprimir una exclamación. Otro retrocedió un paso, como si la pantalla pudiera derrumbarse sobre él.
Habían estado trabajando durante 2 años en una sentencia de muerte de acero y cristal. Ricardo vio sus reacciones y sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies. No necesitaba entender los cálculos. La expresión de su equipo era suficiente. El proyecto estrella, su trampolín hacia el éxito, el motivo de su arrogancia, era un castillo de naipes. En ese preciso instante, las puertas automáticas de la entrada principal se abrieron con un suave silbido. Una figura imponente y de pelo canoso entró en el vestíbulo. Era don Alejandro de la Fuente, el socio fundador y presidente de la firma, un hombre de 70 años cuya reputación era legendaria en toda Europa. Llegaba tarde a la reunión con los inversores, algo muy poco habitual en él. Su mirada aguda captó la extraña atmósfera de la sala de inmediato. Vio a los inversores confundidos, a su gerente de proyectos pálido como un fantasma y a su equipo de jóvenes talentos agrupado con pánico alrededor de un ordenador. Su ceño se frunció. «¿Qué demonios está pasando aquí, Ricardo?», preguntó, su voz grave y autoritaria resonando en el vestíbulo. Su llegada era la de la máxima autoridad, el director que aparece en medio de una obra de teatro que ha salido terriblemente mal. Ricardo intentó responder, pero su garganta estaba seca. Balbuceó algo ininteligible, señalando vagamente hacia la maqueta y luego hacia el grupo de arquitectos. No podía articular una explicación coherente. Su mente era un torbellino de vergüenza y pánico. La mirada de don Alejandro siguió la dirección de su dedo y se posó, por primera vez, en la figura del anciano que seguía de pie junto a la torre centinela. Al principio, su expresión fue de simple curiosidad, pero a medida que sus ojos se ajustaban, la curiosidad se transformó en incredulidad y luego en un shock absoluto. El color abandonó el rostro del respetado fundador. Sus labios se separaron ligeramente. Dio un paso, luego otro, acercándose al anciano como si estuviera viendo una aparición. Los presentes observaban la escena sin entender este nuevo giro en el drama. «Maestro Julián, ¿es usted?», susurró don Alejandro, su voz cargada de una reverencia que nadie en la sala le había oído usar jamás. «No puede ser. ¿Qué hace usted aquí?». Julián, que había permanecido en silencio durante toda la crisis, levantó la vista lentamente y miró a don Alejandro. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos claros. «Alejandro», dijo simplemente, su voz rasposa por el desuso pero firme, «has envejecido». La familiaridad con la que el anciano se dirigió al todopoderoso fundador de la firma dejó a todos sin aliento. Ricardo sintió que sus rodillas flaqueaban. El mundo se había vuelto del revés. Don Alejandro ignoró a todos los demás. Se giró hacia su equipo, su rostro una máscara de pánico y urgencia. «¿Qué le han hecho? ¿Alguien le ha dicho algo?». Su voz era un trueno contenido. Sabía, por la tensión en el aire, que algo terrible había ocurrido. Nadie respondió. El silencio era una confesión en sí misma. La mirada de don Alejandro se clavó en Ricardo, y en ese instante el gerente de proyectos supo que su carrera había terminado. La ira y la decepción en los ojos de su jefe eran absolutas, pero don Alejandro tenía prioridades más importantes que un empleado incompetente. Se volvió hacia los inversores y el resto del personal, y su voz se elevó, llena de una emoción que rozaba la desesperación. «¿Es que no saben quién es este hombre?». Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. «Este hombre», anunció, su voz temblando ligeramente, «es Julián Rivas, el ingeniero, el autor del Tratado Rivas sobre cargas dinámicas». Un murmullo recorrió la sala. Incluso los inversores, ajenos al mundo de la ingeniería, reconocieron el peso de ese nombre. Era como estar en una galería de arte y descubrir que el hombre que barre el suelo es en realidad Rembrandt. «El edificio entero»,
continuó don Alejandro, casi gritando señalando la maqueta. La torre centinela está basada en sus cálculos, en sus teorías. Llevamos meses intentando contactar con él para que revise el diseño final, ofreciendo una fortuna, y nadie lo encontraba. La revelación cayó como una bomba. El sufrimiento de la incertidumbre profesional se convirtió en la agonía de la vergüenza pública. La investigación fría sobre un error de cálculo se transformó en un juicio moral en caliente sobre la ceguera y el prejuicio. Ricardo se apoyó contra una columna de mármol para no caer. La humillación que había infligido al anciano le fue devuelta multiplicada por 1000. No solo había despreciado a un mendigo, había intentado expulsar al dios tutelar de su propia profesión. Los jóvenes arquitectos que se habían reído ahora miraban al suelo, deseando que la tierra se los tragara. Su complicidad silenciosa los hacía tan culpables como a su jefe. Habían fallado no solo como profesionales, sino como seres humanos. La familia profesional de la firma estaba rota. La confianza, destrozada. El proyecto, en el limbo. Todo el dolor y la ansiedad que sentiría una familia ante una catástrofe inminente se concentraba ahora en ese lujoso vestíbulo. Don Alejandro se acercó a Julián, suplicante. «Maestro, por favor, tiene que perdonarnos. No sabíamos. Necesitamos su ayuda. El futuro de esta empresa, el trabajo de cientos de personas, depende de ello». Julián escuchó la súplica en silencio. Su mirada se desvió de don Alejandro y se posó de nuevo en Ricardo, que seguía encogido contra la columna. Un hombre destruido. No había ira en los ojos del anciano, solo una inmensa y profunda tristeza. Observó el caos que le rodeaba, los rostros asustados, la maqueta del sueño imposible, el lujo que ocultaba una fragilidad mortal. Había venido solo para ver la obra de una nueva generación, para sentir curiosidad por cómo habían aplicado sus viejas teorías. No había buscado reconocimiento ni venganza, pero el destino, con su retorcido sentido de la justicia, le había puesto en el centro de todo. Ahora la decisión era suya. Podía aceptar las disculpas, salvar el proyecto y a la empresa que, a pesar de todo, se basaba en el trabajo de su vida. O podía hacer lo que le habían pedido que hiciera desde el principio. Podía darse la vuelta y marcharse. El narrador sabía que en ese momento Julián no estaba pensando en la ingeniería, ni en el dinero, ni en el prestigio. Estaba pensando en la mirada de desprecio de aquel joven gerente, en el silencio cómplice de los demás, en un mundo que había aprendido a construir rascacielos, pero había olvidado cómo construir el respeto. La agonía de la incertidumbre ya no era sobre un fallo estructural, era sobre el fallo del alma humana. Todos contuvieron la respiración, esperando su respuesta. El silencio era tan denso que parecía sólido. El destino de la Torre Centinela y de todos los que habían participado en su creación pendía de la decisión de un anciano al que, minutos antes, habían tratado como a basura. ¿Cómo alguien pudo cometer un error tan grave apenas olando para apariencia? Si esta historia te ha conmovido, imagina el impacto de saber que cada día, en algún lugar, el valor de una persona es ignorado por culpa de un prejuicio. Julián no respondió a la súplica de don Alejandro. Su mirada, cargada con el peso de 30 años de silencio, se desvió del fundador y se posó sobre Ricardo. Vio al joven gerente, antes tan erguido y soberbio, ahora encogido contra la fría columna de mármol, con el rostro desfigurado por una vergüenza que era casi un dolor físico. El anciano no sentía satisfacción, no había triunfo en su corazón. Lo que sentía era una tristeza antigua y familiar, la misma que le había empujado a abandonar el mundo de los grandes proyectos y las ambiciones desmedidas. La tristeza de ver a un joven brillante envenenado por la soberbia. Sin decir una sola palabra, Julián dio media vuelta. Su cuerpo, aunque frágil,
Se movió con una resolución inquebrantable. Empezó a caminar lentamente hacia las puertas de cristal de la entrada, las mismas por las que Ricardo había querido expulsarle minutos antes. Un jadeo colectivo recorrió el vestíbulo. El movimiento fue tan inesperado, tan definitivo, que cortó la respiración de todos los presentes. No era un rechazo airado, ni una negociación. Era un abandono, un adiós silencioso a un mundo que, una vez más, le había demostrado que no había cambiado. Cada paso de sus viejos zapatos sobre el pulido suelo de mármol resonaba como el golpe de un martillo en un ataúd. El ataúd del proyecto Torre Centinela, el ataúd de la reputación de la firma, el ataúd de la carrera de Ricardo. Don Alejandro sintió un pánico helado recorrerle la espalda. «Maestro, y por favor, espere», gritó, su voz perdiendo toda compostura y convirtiéndose en un ruego desesperado. Corrió tras él, su figura imponente ahora reducida a la de un discípulo que teme perder a su guía para siempre. Julián no se detuvo. Su mano, firme a pesar del temblor de la edad, se acercó al tirador metálico de la puerta. Estaba a un solo gesto de desaparecer de sus vidas, llevándose consigo la única solución a un desastre de 1.000 millones de euros. «No puede dejarnos así», exclamó don Alejandro, su voz quebrándose. «No otra vez, no después de lo que pasó con el Puente de las Almas». La frase cayó en el silencio del vestíbulo con el impacto de una explosión. El Puente de las Almas, para los inversores y el personal de seguridad, no significaba nada. Pero para cada arquitecto e ingeniero en aquella sala, ese nombre era una leyenda negra, un fantasma. David, el joven arquitecto, se quedó sin aire. Recordaba haberlo estudiado en la universidad, un proyecto visionario de hacía más de 30 años. Un puente de un diseño revolucionario que se había derrumbado durante su construcción debido a un error de cálculo en la resistencia a la fatiga del acero. Murieron 3 obreros. La investigación oficial culpó a la constructora por usar materiales de inferior calidad, pero en el mundo de la ingeniería siempre hubo un rumor, un susurro que decía que el error estaba en el diseño original, un diseño tan complejo y avanzado que nadie se atrevió a cuestionarlo. El diseñador, una joven promesa que se había convertido en una leyenda, asumió toda la responsabilidad moral. Se dijo que la tragedia lo había destrozado. Desapareció de la vida pública de la noche a la mañana, convirtiéndose en un ermitaño. Nadie había vuelto a saber de él, hasta ahora. De repente, todas las piezas encajaron en la mente de David con una claridad aterradora. El anciano, el genio retirado. Julián Rivas era el diseñador del Puente de las Almas. La revelación se extendió por el vestíbulo como una onda de choque silenciosa. Los rostros de los jóvenes arquitectos pasaron de la vergüenza al más profundo de los horrores. No solo habían humillado a una leyenda viva, sino que habían reabierto la herida más profunda de su vida. El narrador, que conocía toda la verdad, sabía que la historia era aún más cruel. Julián había detectado el posible fallo de cálculo semanas antes del colapso, pero los gerentes del proyecto, jóvenes y arrogantes como Ricardo, ignoraron sus advertencias, ansiosos por cumplir con los plazos y los presupuestos. Lo llamaron paranoico. Le dijeron que sus cálculos eran anticuados. Julián no se retiró solo por el dolor de la tragedia, se retiró por el asco de un sistema que valoraba más la velocidad y la apariencia que la seguridad y la vida humana. Y ahora, 30 años después, la historia se estaba repitiendo con una precisión macabra. El anciano se detuvo con la mano a 1 centímetro de la puerta. La mención del puente le había afectado. No se giró, pero su espalda encorvada pareció hundirse un poco más, como si el peso de aquellos fantasmas hubiera vuelto a caer sobre él. Don Alejandro, viendo que había captado su atención, continuó.
su voz ahora más baja, más íntima, cargada de una vieja culpa. Maestro, yo estaba allí. Yo era uno de los jóvenes ingenieros que no le escuchó. He vivido con esa culpa cada día de mi vida. Esta nueva confesión añadió otra capa al drama. El fundador de la firma no solo era un admirador, era un cómplice arrepentido del pasado. Su desesperación no era solo profesional, era personal. Construí esta firma sobre sus principios, sobre la seguridad y la excelencia que usted nos enseñó, para honrar su nombre y para asegurarme de que algo así no volviera a pasar nunca. Y mire lo que hemos hecho. Hemos cometido el mismo error, la misma arrogancia, el mismo desprecio por la experiencia. Las palabras de don Alejandro eran un mea culpa brutal y público. Estaba desnudando el alma de su empresa frente a sus empleados y a sus inversores. Era un acto de humildad total, un intento desesperado por conectar con el hombre al que habían herido. Ricardo escuchaba todo desde su columna, cada palabra una nueva puñalada. Se dio cuenta de que su acto de desprecio no era un incidente aislado, era el síntoma de una enfermedad que había provocado una catástrofe en el pasado y estaba a punto de provocar otra. Él era el reflejo de aquellos gerentes que habían causado la muerte de 3 hombres. Julián permaneció en silencio durante un largo minuto. El vestíbulo entero pareció contener la respiración. El futuro de todos los presentes pendía de la decisión de un hombre que tenía todas las razones del mundo para marcharse y no volver la vista atrás. Lentamente, muy lentamente, se giró. Sus ojos no se posaron en don Alejandro, ni en la maqueta, ni en los inversores. Se clavaron una vez más en Ricardo. Su mirada no era de odio ni de perdón. Era una mirada analítica, la de un ingeniero que observa una estructura defectuosa, preguntándose si todavía tiene salvación o si debe ser demolida. La tensión era casi física. El aire vibraba con la expectativa. ¿Qué iba a decir? ¿Qué condición iba a poner? ¿Pediría una fortuna? ¿Exigiría la cabeza de Ricardo en una bandeja? La boca del anciano se abrió y de ella salió una voz que, aunque baja, resonó con la autoridad de una ley fundamental de la física. «Los cimientos están mal», dijo Julián, hablando por primera vez desde que pronunció la palabra pandeo. Todos pensaron que se refería a la torre, pero Julián negó lentamente con la cabeza. «No los de la torre, los de este lugar». Su dedo, el mismo que había señalado el fallo en la maqueta, se levantó y apuntó directamente al corazón de Ricardo. El primer plano no se volverá a dibujar. La primera viga no se volverá a calcular. Nada se moverá en este proyecto, dijo Julián, su voz ganando fuerza, hasta que este joven entienda por qué el respeto es el primer cálculo que debe hacerse en cualquier estructura que involucre vidas humanas. La condición era tan inesperada como devastadora. No era una cuestión de dinero ni de contratos, era una lección de humanidad. Julián no estaba ofreciendo sus servicios como ingeniero, se estaba ofreciendo como maestro, pero de una materia que no se enseñaba en ninguna universidad. Puso el futuro de un proyecto de 1.000 millones de euros en manos de la redención de un solo hombre, el hombre que le había humillado. Don Alejandro miró a Ricardo, cuyo rostro era un lienzo de conmoción y una incipiente diminuta chispa de algo que podría ser esperanza. Luego miró de nuevo a Julián, asintiendo lentamente, comprendiendo la profunda sabiduría de aquella condición. Los inversores se miraban unos a otros completamente descolocados. Habían venido a hablar de números y plazos y se encontraban en medio de un drama sobre la moral, el arrepentimiento y la segunda oportunidad. La pregunta que flotaba en el aire ya no era si la Torre Centinela podía ser salvada.
La verdadera pregunta era mucho más compleja y mucho más importante. ¿Podía un hombre, roto por su propia arrogancia, ser reconstruido desde sus ruinas morales para convertirse en un cimiento lo suficientemente fuerte como para sostener el peso de un sueño? La condición de Julián descendió sobre el vestíbulo con el peso de una losa de granito. No era una negociación, era una sentencia. El aire, antes cargado de pánico profesional, se llenó de una quietud moral, una pausa en el tiempo donde todos se vieron forzados a mirar no el fallo de la torre, sino el de ellos mismos. Ricardo, apoyado en la columna, levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos por la vergüenza, encontraron los de Julián. Por primera vez, no vio a un anciano, ni a un mendigo, ni siquiera a una leyenda. Vio a un espejo que le devolvía la imagen de su propia ruindad. Don Alejandro fue el primero en romper el silencio. Su autoridad, antes basada en el éxito y el poder, se transformó en una autoridad moral. Se dirigió a los inversores, cuya confusión se había convertido en una alarma palpable. Señores, la reunión queda pospuesta indefinidamente. Les ruego que nos disculpen. Se les mantendrá informados. Su tono no admitía réplica. Los inversores, acostumbrados a dar órdenes, se encontraron obedeciendo en silencio. Se marcharon uno a uno, lanzando miradas furtivas al anciano que había desmantelado su mundo en cuestión de minutos. El vestíbulo, que minutos antes era un escenario de poder corporativo, se convirtió en una sala de tribunal improvisada. Una vez que el último inversor desapareció, don Alejandro se giró hacia su equipo. Su mirada era dura, pero no de ira, sino de una profunda decepción. A una sala de juntas. Todos. Ahora. Luego, su voz se suavizó al dirigirse a Julián. Maestro, por favor, acompáñenos. Su presencia es necesaria. Julián asintió lentamente. Su papel había cambiado. Ya no era una víctima ni un observador. Era el juez silencioso de un proceso que él mismo había iniciado. El grupo se trasladó a la sala de juntas principal, un espacio dominado por una larga mesa de madera oscura y sillas de cuero. En las paredes, los bocetos enmarcados de proyectos exitosos parecían ahora burlarse de ellos. Don Alejandro indicó a Julián que se sentara a la cabecera, el lugar que él siempre ocupaba. Fue un gesto de cesión de poder total. Ricardo fue el último en entrar. Se movía como un autómata, su caro traje ahora una armadura inútil. No se atrevió a sentarse. Se quedó de pie junto a la puerta, como un acusado esperando su veredicto. La primera fase de la investigación fue rápida y brutalmente técnica. David, el joven arquitecto, fue llamado al frente. Conectó su ordenador a la gran pantalla de la pared y con voz temblorosa expuso los datos. Mostró la simulación del pandeo, la torsión del acero bajo una presión que los cálculos originales decían que debía soportar. La imagen del colapso de la torre, aunque digital, era terrorífica. La primera revelación fue la confirmación del desastre. El error no era una posibilidad teórica. Era una certeza matemática. Si la torre se construía según esos planos, se derrumbaría. Quizás no en un año, ni en 5, pero la cuenta atrás hacia la catástrofe comenzaría el día que se pusiera la primera piedra. Un silencio sepulcral llenó la sala. El peso de las vidas que podrían haberse perdido se instaló en la conciencia de todos. Don Alejandro, con el rostro sombrío, hizo la pregunta que flotaba en el aire. Nuestro software está diseñado para evitar esto. Tiene cientos de protocolos de seguridad. ¿Cómo es posible que lo pasara por alto? David tragó saliva. Sus dedos se movieron con nerviosismo sobre el teclado. Aquí es donde la cosa se vuelve extraña. Accedió a los registros del sistema, a un historial de cambios que normalmente nadie revisaba. La pantalla se llenó de líneas de código y fechas.
Este protocolo, el 4B, está diseñado específicamente para detectar fatiga de material en aleaciones nuevas. Es un protocolo de triple verificación. Lleva más tiempo, pero es infalible. David señaló una línea en la pantalla. Alguien lo desactivó manualmente hace 3 meses. Una oleada de incredulidad recorrió la sala. No fue un error de la máquina, fue una decisión humana. ¿Quién lo hizo?, preguntó don Alejandro, su voz un susurro helado. David no necesitó responder. En la pantalla, junto a la línea que indicaba la anulación del protocolo, había una firma digital. R. Morales. Ricardo Morales. Esta fue la segunda revelación, la que transformó un error profesional en un acto de negligencia consciente. Todas las miradas se clavaron en Ricardo. Ya no era solo un arrogante, era un saboteador. Ricardo se encogió como si le hubieran golpeado. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. Sí, fui yo, admitió, su voz apenas audible. Los plazos de simulación se estaban alargando. Los inversores presionaban. Pensé que era un protocolo redundante, una exageración de los programadores. Quería agilizar el proceso. Su excusa sonó patética incluso para él. En la cultura de la empresa, la rapidez y la eficiencia eran virtudes. Él solo había llevado esa filosofía hasta su consecuencia más peligrosa. Julián, que había permanecido en un silencio absoluto hasta ese momento, habló. Su voz no era acusadora, sino calmada, la de un profesor haciendo una pregunta fundamental a un alumno perdido. ¿Cuánto tiempo se ahorró, joven?, preguntó. Ricardo parpadeó, confundido por la pregunta. No lo sé. Unas semanas, quizás. Unas semanas, repitió Julián, dejando que las palabras flotaran en el aire. ¿Y cuánto vale la certeza de que una madre que trabaja en el piso 80 volverá a casa a ver a sus hijos? ¿También se mide en semanas? La pregunta fue como un puñal, simple, directa y devastadora. Conectó la línea de código en la pantalla con su consecuencia humana más terrible. Ricardo se dobló, apoyando las manos en la mesa como si fuera a vomitar. El peso de esas vidas imaginarias cayó sobre él con una fuerza aplastante. La cascada de revelaciones no se había detenido. La pregunta de Julián había abierto una nueva compuerta. Don Alejandro, entendiendo que la negligencia de Ricardo debía tener una motivación más profunda que unos simples plazos, se acercó a él. ¿Qué presión, Ricardo? ¿Qué presión era tan grande como para anular un protocolo de seguridad de nivel máximo? Sé sincero, es tu única oportunidad. Ricardo, ya roto, comenzó a hablar. La confesión salió de él como un torrente de veneno. No eran solo los plazos, era el señor Garrido. El nombre resonó en la sala. El señor Garrido era uno de los principales inversores, el que había parecido más indiferente a la humillación de Julián. Él es el dueño de la nueva acería en Extremadura, balbuceó Ricardo. Nos ofreció un descuento enorme si usábamos su nueva aleación de acero, la AE22. Era una oportunidad para reducir el presupuesto en casi un 8%. David, desde el ordenador, empezó a teclear frenéticamente. Encontró los documentos de cambio de materiales. Ahí estaba. El cambio del acero alemán especificado originalmente por la nueva aleación AE22, aprobado por Ricardo. El protocolo 4B, el que yo desactivé, continuó Ricardo. Su voz quebrada por los sollozos, está diseñado para probar nuevas aleaciones. Sabía que si lo dejaba activado, probablemente marcaría el material de Garrido como no apto para los puntos de máxima tensión. Lo retrasaría todo. Garrido se enfadaría. Pensé que podía compensarlo reforzando otras áreas. Esta fue la tercera y más terrible revelación. No era solo negligencia. Era una conspiración activa para ocultar un defecto, motivada por la codicia de un inversor y la ambición de un gerente.
un pacto corrupto que ponía en riesgo miles de vidas a cambio de un descuento en el presupuesto. El verdadero villano no era solo la arrogancia de Ricardo, sino la avaricia de un hombre poderoso que ni siquiera estaba en la sala. Ricardo había sido su peón, el ejecutor de un plan que anteponía el beneficio a la seguridad. Don Alejandro se quedó inmóvil, su rostro una máscara de furia helada. Había permitido que un cáncer creciera dentro de su firma sin darse cuenta. La cultura que él había intentado construir, basada en los principios de Julián, había sido pervertida hasta convertirse en esto. Los jóvenes arquitectos se miraban unos a otros, horrorizados. Comprendieron que el desprecio hacia el anciano y la anulación de un protocolo de seguridad no eran hechos aislados, eran síntomas de la misma enfermedad, la deshumanización en la búsqueda del éxito a cualquier precio. Julián cerró los ojos por un instante. La historia del Puente de las Almas volvía a repetirse, no como una tragedia, sino como una farsa corrupta. La misma arrogancia, la misma ceguera, la misma indiferencia por la vida humana. Se levantó de la silla. Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando su juicio final. Caminó lentamente alrededor de la mesa hasta quedar frente a Ricardo. No lo miró con ira, sino con una profunda y agotada compasión. La estructura más difícil de reparar no es la de un edificio, dijo en voz baja. Es la de un hombre. Puso una mano sobre el hombro de Ricardo, un gesto que no era de perdón, sino de desafío. Ahora que sabes dónde están las grietas, la pregunta es, ¿tienes el valor de reconstruirte desde los cimientos? Con esas palabras, Julián le devolvió la responsabilidad. La salvación del proyecto y la suya propia ya no dependían de nadie más. Don Alejandro observó la escena, entendiendo la lección final. Cogió el teléfono de la sala de juntas. Su voz, al hablar, era tan fría y dura como el acero que deberían haber usado. «Póngame con mi equipo legal. Tenemos que preparar una demanda por fraude contra Inversiones Garrido. Y anulen todos sus pases de seguridad. Su influencia en esta empresa se ha terminado. La cascada había llegado a su fin, arrastrando consigo reputaciones, contratos y la falsa sensación de seguridad. Ahora solo quedaban las ruinas, y sobre esas ruinas la difícil tarea de decidir qué y quién merecía la pena ser reconstruido. La decisión de don Alejandro fue tan rápida y cortante como la hoja de una guillotina. Colgó el teléfono y el clic del aparato al volver a su base fue el único sonido en la sala de juntas. El eco de ese pequeño ruido pareció sellar el destino de todos los presentes. La guerra legal contra Garrido había comenzado, pero la batalla más importante, la que se libraba en esa misma sala, estaba a punto de alcanzar su clímax. La mirada de don Alejandro recorrió los rostros de sus jóvenes arquitectos. Vio el miedo, la vergüenza y, en el caso de David, una extraña mezcla de horror y fascinación. Eran el futuro de su firma, un futuro que ahora estaba manchado, envenenado por una cultura que él mismo no había sabido ver. La podredumbre había crecido en los cimientos. Fue entonces cuando la pregunta de Julián, la que había dirigido a Ricardo, pareció volver a resonar en la sala. La pregunta sobre el valor de reconstruirse. Para Ricardo, esa pregunta no fue una oferta de esperanza, sino el golpe final que derribó la última pared de su autocontrol. Se derrumbó. No físicamente, sino por dentro. Su cuerpo se dobló sobre la mesa y un sollozo seco, áspero, escapó de su garganta. Fue el sonido de un hombre que se rompía por completo, la fractura de una vida construida sobre la mentira. No fue solo por los plazos, susurró, su voz ahogada por las lágrimas. No fue solo por el dinero. Todos en la sala se inclinaron instintivamente hacia adelante, como si se acercaran a un accidente del que no podían apartar la vista. La verdad completa, la más oscura y sucia,
Estaba a punto de salir a la luz. Garrido me tenía atrapado, confesó Ricardo, levantando la cabeza. Su rostro estaba desfigurado por el llanto y la vergüenza. No era una simple oferta por el acero, era un chantaje. El narrador, que conocía las intenciones ocultas, sabía que esta era la verdad que Ricardo se había negado a admitir incluso a sí mismo. Había disfrazado su miedo de ambición, su cobardía de decisión ejecutiva. Hacía un año, en una conferencia en Dubái, cometí un error estúpido, una noche de alcohol y exceso. Garrido estaba allí. Él lo organizó todo. Tenía fotos. Tenía pruebas de algo que habría destruido mi carrera y mi matrimonio. La confesión se tornó personal, íntima. El crimen profesional tenía sus raíces en una debilidad personal. Garrido no le había ofrecido un trato. Le había puesto una correa al cuello. Cuando surgió el proyecto de la Torre Centinela, me llamó. Me dijo que era el momento de devolver el favor. Quería que su nueva aleación, la AE-22, fuera el material principal. Dijo que sería su gran lanzamiento al mercado y que nuestro proyecto sería su escaparate. Ricardo hizo una pausa, respirando con dificultad. Sabía que el material era nuevo, que no estaba aprobado. Le dije que necesitaba pasar por todos los protocolos de seguridad. Él se rió. Me dijo que los protocolos eran para los cobardes y que yo le debía una. La presión no era de los inversores, era la amenaza constante de la ruina personal. Cada correo de Garrido, cada llamada, era un recordatorio de la espada que pendía sobre su cabeza. Así que cuando el protocolo 4B empezó a dar resultados anómalos en las primeras pruebas, entré en pánico. Sabía que si el informe final salía negativo, Garrido cumpliría su amenaza. No solo eso, sino que me acusaría de haber intentado sabotear su producto. Estaba atrapado. Entonces, una noche, desde mi casa, entré en el sistema y lo desactivé. Me dije a mí mismo que era temporal, que encontraría otra forma de reforzar la estructura, de compensar la debilidad del material. Me mentí a mí mismo. Mientras Ricardo hablaba, David, que no había apartado los ojos de su portátil, sintió un impulso. La confesión de Ricardo le dio una idea. No se trataba solo de buscar en los registros del sistema. Se trataba de buscar en las comunicaciones. Con una discreción que nadie notó, comenzó a ejecutar un programa de recuperación de datos en los servidores de correo electrónico de la empresa, buscando comunicaciones borradas entre Ricardo Morales y cualquier dominio perteneciente a las empresas de Garrido. La historia de Ricardo continuó, cada palabra añadiendo una capa más de sordidez al asunto. El descuento del 8% no era un beneficio para la empresa. Era mi recompensa, mi parte del trato por mirar hacia otro lado. Garrido iba a depositarlo en una cuenta en el extranjero. Don Alejandro cerró los ojos. La traición era absoluta. No era solo negligencia, era corrupción en su forma más pura y destructiva. Pero la confesión aún no había llegado a su parte más oscura. Julián, que escuchaba con una atención impasible, intervino de nuevo. Su voz era suave, pero cortaba el aire como un bisturí. ¿Y el anciano? ¿Qué papel jugaba él en su miedo? Ricardo levantó la vista hacia Julián, y por primera vez su mirada no era de desprecio, sino de una terrible y lúcida comprensión. El llanto cesó, reemplazado por una calma espeluznante. Cuando le vi esta mañana, de pie junto a la maqueta, no vi a un mendigo. Hizo una pausa, su voz temblando con el peso de la revelación final. Vi mi futuro. Vi en lo que me convertiría si Garrido me destruía. Un hombre viejo, solo, sin nada, un fracasado. El miedo que sentí fue insoportable, fue un acto de proyección.
La humillación infligida a Julián no fue por arrogancia, sino por un terror abyecto a su propia fragilidad. Necesitaba echarle, necesitaba que desapareciera, porque si él desaparecía, quizás la posibilidad de mi propio fracaso también lo haría. Fue una locura, fue un intento desesperado de reafirmar un poder que yo sabía que no tenía. Esta era la verdad completa. La conexión entre el acto de crueldad en el vestíbulo y el crimen oculto en los servidores. Eran dos caras de la misma moneda, un hombre aterrorizado haciendo lo que fuera para no enfrentarse a sí mismo. En ese preciso instante, un pitido suave salió del ordenador de David. En la pantalla, una ventana de progreso llegó al 100%. Había encontrado algo. Sin decir una palabra, conectó de nuevo el portátil a la gran pantalla de la pared. No había necesidad de explicar nada. En la pantalla aparecieron fragmentos de una conversación de una aplicación de mensajería encriptada, recuperados de un archivo temporal borrado del ordenador de Ricardo. Garrido, el protocolo, ocúpate. Ricardo, es arriesgado. Si se descubre... Garrido, más arriesgado es lo de Dubái. Tú eliges, el acero entra o las fotos salen. Ricardo, entendido. Garrido, y no te preocupes, cuando la torre esté en pie te deberé una. Quizás un puesto en mi junta directiva. Piensa en grande, Morales. Era la prueba irrefutable, la pistola humeante, la confesión de Ricardo, que podría haber sido interpretada como el delirio de un hombre desesperado, quedaba confirmada con una frialdad digital y absoluta. El silencio en la sala era ahora el silencio de una tumba. La verdad no solo había sido revelada, había sido expuesta, diseccionada y clavada en la pared para que todos la vieran. Don Alejandro caminó lentamente hacia Ricardo. No había ira en su rostro, solo un vacío gélido. Estás despedido, Ricardo, obviamente, pero eso es solo el principio. Voy a entregar estas pruebas a la Fiscalía. No solo por el fraude corporativo, sino por poner en riesgo deliberadamente la seguridad pública. Pasarás mucho tiempo pensando en tu futuro en un lugar donde no tendrás que preocuparte por trajes caros. La sentencia fue pronunciada con una calma mortal. Luego se dirigió a los demás arquitectos. Que esto sea una lección para todos. El día que antepongáis la ambición a la integridad, ese día habréis empezado a construir vuestra propia ruina. La reunión ha terminado. Salvo usted, David. Quédese. Uno a uno, los jóvenes arquitectos salieron de la sala pálidos y en silencio. La lección había sido más brutal y efectiva que cualquier clase universitaria o seminario corporativo. En la sala solo quedaron don Alejandro, David, un Ricardo completamente destrozado, y Julián. Julián se acercó a la mesa. No miró a Ricardo, miró la pantalla donde aún se veían los mensajes. Un hombre no puede reconstruir su obra, dijo, su voz llenando el silencio hasta que no ha demolido por completo la mentira sobre la que la construyó. Señaló a Ricardo, que seguía sollozando en silencio. Él acaba de empezar la demolición. Es un proceso largo y doloroso. Luego, su dedo se movió y señaló la imagen de la torre centinela en la pantalla. Ahora les toca a ustedes. Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No se estaba marchando como antes, con decepción. Se marchaba como un maestro que ha impartido su lección más dura y deja a sus alumnos la tarea de demostrar si la han aprendido. Don Alejandro lo vio irse, pero esta vez no intentó detenerlo. Comprendió que la ayuda de Julián no consistiría en darles las soluciones, sino en forzarles a encontrarlas por sí mismos, sobre una base nueva y limpia. David miró a don Alejandro, con los ojos llenos de una pregunta silenciosa. ¿Y ahora qué? Don Alejandro respiró hondo, el primer aliento de un hombre que, a pesar de haber perdido un proyecto estrella y la confianza en su equipo, sentía una extraña sensación de alivio.
La podredumbre había sido extirpada. Ahora, dijo, mirando la pantalla con una nueva determinación, empezamos de cero, con los cimientos correctos. El clímax había pasado, la explosión había arrasado el paisaje, y en medio de las ruinas humeantes de las mentiras y la corrupción, una pequeña y frágil semilla de integridad estaba lista para empezar a crecer. La puerta se cerró tras Julián con un sonido suave y definitivo, dejando un silencio denso en la sala de juntas. Ricardo seguía desplomado sobre la mesa, sus sollozos ahora mudos, espasmos de un hombre cuya alma había sido demolida en público. Don Alejandro no lo miró. Su atención estaba fija en David, el único joven que quedaba en la sala, de pie junto a la pantalla que todavía mostraba las pruebas irrefutables de la traición. El peso de la responsabilidad cayó sobre los hombros de David. No era el peso del miedo, sino el de una oportunidad inesperada y terrible. Vio a su jefe, a don Alejandro, envejecer 10 años en 10 minutos. Vio a Ricardo, el arquetipo del éxito al que secretamente había envidiado, reducido a un despojo humano, y entendió que la arquitectura no trataba solo de acero y cristal, sino de las frágiles estructuras morales de quienes la creaban. Don Alejandro finalmente se movió. Con una calma que era más aterradora que cualquier grito, cogió el interfono de su escritorio. Que venga seguridad al despacho de Ricardo. Que recoja sus efectos personales en una caja. No puede tocar nada, ni el ordenador, ni un solo papel. Después, acompáñenlo fuera del edificio. Asegúrense de que no vuelve a entrar. Nunca. Cada palabra fue una palada de tierra sobre la tumba de la carrera de Ricardo. El joven levantó la cabeza, sus ojos suplicando algo que ya no existía: clemencia. Pero en el rostro de don Alejandro solo había una resolución de hielo. La salida de Ricardo del edificio fue la imagen especular de su arrogancia de esa misma mañana. Escoltado por los mismos guardias a los que había ordenado expulsar a Julián, caminó por el vestíbulo con la mirada clavada en el suelo de mármol. Sus antiguos colegas, los mismos que se habían reído con él, apartaban la vista, no por compasión, sino por el miedo a que su desgracia fuera contagiosa. Cuando las puertas de cristal se cerraron tras él, Ricardo se encontró solo en la acera, con el sol de mediodía cegándole. La caja con sus efectos personales, un par de fotos familiares y un premio de diseño de la universidad parecía ridículamente pequeña. El mundo seguía girando, los coches pasaban, la gente caminaba, pero su universo personal se había detenido para siempre. No tuvo tiempo de procesarlo. 2 hombres con traje se acercaron a él. No eran guardias de seguridad. Eran abogados del equipo legal de la firma. Le entregaron una notificación, una demanda civil por daños y perjuicios y una notificación de que todas las pruebas de su negligencia y corrupción serían entregadas a la fiscalía a primera hora del día siguiente. Su caída no había terminado, solo acababa de empezar. Mientras tanto, dentro de la firma, el tsunami apenas comenzaba. La noticia del despido de Ricardo y la paralización del proyecto Estrella se extendió como un reguero de pólvora. El pánico y la incertidumbre se apoderaron de los empleados. ¿Serían despedidos? ¿Se cancelaría la torre? ¿Qué había pasado realmente? Don Alejandro convocó una reunión de emergencia con todo el personal. De pie, frente a cientos de rostros ansiosos, no ocultó nada. Contó la historia completa: la negligencia, la corrupción de Garrido, el chantaje y, lo más importante, la humillación de Julián Rivas, el maestro sobre cuyos hombros se apoyaba toda su industria. «No vamos a ocultar nuestras vergüenzas», dijo, su voz resonando con una nueva y dura autoridad. «Hemos fallado. Yo he fallado al permitir que una cultura de arrogancia y ambición tóxica creciera bajo mi techo. A partir de hoy, eso se acaba. Vamos a reconstruir esta empresa sobre los únicos cimientos que importan:
la integridad y el respeto. La batalla legal contra Garrido fue brutal, pero corta. El inversor, atrincherado en su torre de marfil corporativa, negó todas las acusaciones. Contrató al bufete de abogados más caro de Madrid y lanzó una campaña mediática para desacreditar a la firma de Don Alejandro, acusándolos de buscar un chivo expiatorio para sus propios errores de diseño. Pero no contaba con la frialdad de las pruebas digitales. Los mensajes encriptados, recuperados por David, eran irrefutables. Cuando la fiscalía los presentó, junto con un análisis forense de la composición química de la aleación AE22, que demostró que no cumplía con los estándares de seguridad para estructuras de esa envergadura, el castillo de naipes de Garrido se vino abajo. El escándalo sacudió los cimientos del mundo empresarial español. Garrido no solo se enfrentó a cargos de fraude y conspiración, sino también a una investigación por corrupción industrial a gran escala. Sus socios le abandonaron, sus acciones se desplomaron y su nombre se convirtió en sinónimo de la codicia más peligrosa. Su imperio, construido sobre atajos y amenazas, se disolvió en cuestión de meses. Julián Rivas no leyó nada de esto en los periódicos, no veía las noticias. Había vuelto a su pequeño apartamento en un barrio obrero, a su vida de silencio, libros y recuerdos. El incidente en el vestíbulo no le había dejado una sensación de victoria, sino un profundo cansancio. El mundo no había cambiado en 30 años. Pasaba sus días sentado junto a la ventana, dibujando en un viejo cuaderno no edificios, sino puentes. Puentes pequeños, elegantes, imposibles. Puentes que conectaban orillas que en la vida real parecían irreconciliables. Era su forma de imponer un orden y una belleza a un mundo que a menudo carecía de ambos. No esperaba nada de nadie. No quería disculpas ni recompensas. Su intervención no había sido para salvar un proyecto, sino por un impulso que ni él mismo entendía del todo. La aversión de un artesano a ver una obra imperfecta, una estructura destinada a fallar. En la firma de arquitectos, la reconstrucción era lenta y dolorosa. Don Alejandro cumplió su palabra. Despidió a 3 gerentes más que habían fomentado la cultura tóxica de Ricardo. Promocionó a David, no a un puesto directivo, sino para liderar un nuevo equipo, un laboratorio de ideas llamado Unidad de Integridad Estructural. Su primera y única tarea era monumental: rediseñar por completo la Torre Centinela. No se podía salvar nada del diseño original. Estaba manchado, conceptual y moralmente. David y su pequeño equipo de jóvenes arquitectos, elegidos por su talento, pero también por su humildad, empezaron desde un folio en blanco. Su única guía era el viejo tratado Rivas sobre cargas dinámicas. Lo estudiaron como si fuera un texto sagrado. Pasaron meses no dibujando, sino hablando sobre el propósito de un edificio, sobre su responsabilidad con la ciudad, sobre las vidas que albergaría. El nuevo diseño era radicalmente diferente. Era más bajo, menos ostentoso, pero estructuralmente mucho más audaz y honesto. Cada viga, cada junta, cada material fue elegido no por su precio o su apariencia, sino por su durabilidad, su seguridad y su armonía con el conjunto. Era un edificio diseñado desde dentro hacia afuera. 6 meses después, los juicios llegaron a su fin. Garrido fue condenado a una pena de prisión y a multas multimillonarias que lo dejaron en la ruina. Su nombre fue borrado de la historia empresarial, una advertencia para todos los que vinieran después. El juicio de Ricardo fue más triste. Su confesión completa y su evidente arrepentimiento le sirvieron de atenuante, pero el delito era demasiado grave. Fue condenado a varios años de cárcel por fraude y negligencia con riesgo para la seguridad pública. Las cámaras de televisión captaron su rostro al salir del juzgado, un rostro vacío, despojado de toda la arrogancia que una vez lo definió.
Era solo un hombre que lo había perdido todo por miedo a perderlo. Un año después del incidente, el solar donde debía erigirse la Torre Centinela volvió a la vida. Las grúas regresaron, pero el ambiente era diferente. Don Alejandro visitaba la obra cada día, no como un supervisor, sino como un peregrino. Hablaba con los obreros, se interesaba por los detalles, tocaba el hormigón de los nuevos cimientos como si quisiera asegurarse de que eran reales. Una tarde, mientras observaba la puesta de sol con David a su lado, un mensajero le entregó un paquete. No tenía remitente. Dentro solo había un cuaderno de dibujo de tapa dura como los de antes. Don Alejandro lo abrió. Estaba lleno de bocetos a lápiz de Puentes. Puentes de una belleza y una genialidad que le dejaron sin aliento. En la última página había un único dibujo. No era un puente. Era el boceto de la nueva Torre Centinela, el diseño de David y su equipo. Debajo del dibujo, una sola frase escrita con una caligrafía temblorosa pero firme. Ahora sí, un buen comienzo. Don Alejandro cerró el cuaderno, sus ojos llenos de lágrimas. No necesitaba preguntar quién lo había enviado. Era la absolución que no se había atrevido a buscar. La aprobación del maestro. La nueva torre comenzó a elevarse, piso a piso, no como un monumento a la ambición, sino como un testimonio de la redención. Se convirtió en un símbolo de que incluso de las ruinas de la arrogancia y la corrupción, algo sólido, honesto y duradero podía ser construido. La historia de lo que ocurrió en aquel vestíbulo se convirtió en una leyenda en la profesión. Una historia que se contaba en voz baja en las universidades de arquitectura y en las salas de juntas. Una lección sobre los cimientos invisibles que sostienen todas las cosas. El narrador, que había observado todo este doloroso proceso, vio cómo la cicatriz en el paisaje de la ciudad comenzaba a sanar, transformada en algo nuevo, algo mejor. La justicia se había abierto paso, no con la rapidez de un rayo, sino con la lenta e inexorable fuerza de una raíz que rompe el asfalto. El viejo Julián nunca visitó la torre terminada. No le hacía falta. Sabía que sus cimientos eran fuertes porque no estaban hechos solo de hormigón y acero, sino de la lección más dura y necesaria de todas. ¿Cómo alguien pudo cometer un error tan grave apenas mirando la apariencia? Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre los juicios que emitimos cada día, comparte tu opinión en los comentarios y únete a nuestra comunidad para seguir explorando las verdades que se esconden a simple vista. La nueva torre no se llamó Centinela. Ese nombre, manchado por la arrogancia y el desastre evitado, fue enterrado junto con los viejos planos. El nuevo edificio, que se alzó lentamente en el mismo solar, fue bautizado como Torre Raíz. Un nombre que no apuntaba al cielo, sino que honraba la tierra, los cimientos, el origen de todas las cosas. El ambiente en la obra era irreconocible. Las órdenes no se gritaban, se conversaban. Los ingenieros no se encerraban en sus despachos, sino que caminaban entre el acero y el hormigón, escuchando las sugerencias de los obreros más veteranos. David, ahora jefe de diseño, pasaba más tiempo con el casco puesto que en su oficina, aprendiendo el lenguaje de los materiales no en una pantalla, sino con sus propias manos. Don Alejandro, por su parte, se convirtió en una presencia constante y silenciosa. Ya no era el ejecutivo distante, sino el guardián de una promesa. Cada mañana, antes de que saliera el sol, visitaba la obra y se quedaba mirando los cimientos, como si pudiera ver en ellos no solo la estructura del edificio, sino la de su propia alma reconstruida. La historia de Julián Rivas y el caso Centinela se extendió más allá de las paredes de la firma. Se convirtió en una leyenda susurrada en los pasillos de todas las facultades de arquitectura de España. Los profesores la usaban como estudio de caso, no sobre ingeniería, sino sobre ética. La lección era clara.
El cálculo más importante no era el de la resistencia del acero, sino el del valor de un ser humano. El nombre de Garrido se desvaneció en la infamia, un recordatorio de que los imperios construidos sobre la codicia son tan frágiles como una estructura con los cimientos equivocados. Su caída fue un terremoto en el mundo corporativo, obligando a muchas empresas a revisar no solo sus materiales, sino sus principios. Ricardo Morales cumplía su condena en una prisión de mínima seguridad. Los primeros meses fueron un infierno de autocompasión y rabia, pero con el tiempo, el silencio de su celda le obligó a hacer lo que nunca había hecho en su lujoso despacho: escucharse a sí mismo. Empezó a leer, no sobre gestión de proyectos, sino sobre filosofía y humanidades. Se apuntó a un taller de carpintería en la prisión, y por primera vez en su vida, sintió la honestidad de la madera bajo sus manos. Aprendió que cada nudo, cada veta, contaba una historia y que no se podía forzar al material a hacer algo que no era. Debías respetarlo. Fue una lección tardía pero profunda. Un día recibió una carta sin remitente. Dentro solo había un recorte de periódico con una pequeña foto de la torre raíz casi terminada. No había ninguna nota, pero Ricardo supo quién la había enviado. No fue un acto de perdón, sino un desafío silencioso, la prueba de que la reconstrucción era posible. El narrador, que conoce el viaje de cada alma, sabía que la verdadera condena de Ricardo no eran los muros de la prisión, sino la libertad que tendría un día para demostrar si realmente había aprendido a construir sobre cimientos sólidos. La firma de don Alejandro, lejos de hundirse, resurgió con una fuerza inesperada. Perdieron algunos clientes que buscaban ostentación y rapidez, pero ganaron otros, aquellos que valoraban la seguridad, la honestidad y la nueva filosofía que emanaba de cada uno de sus proyectos. Se convirtieron en un referente no por su audacia, sino por su integridad. El vestíbulo de la Torre Raíz no albergaba maquetas ostentosas ni premios brillantes. En su lugar, en una pared de piedra sobria, había una única placa de bronce. No llevaba el nombre de los arquitectos ni de los inversores. En ella estaban grabados 3 nombres: Manuel, Javier y Luis, los 3 obreros que habían muerto 30 años atrás en el colapso del Puente de las Almas. Debajo de sus nombres, una inscripción, porque ninguna estructura es más alta que la vida que alberga. Fue el acto final de redención de don Alejandro, la deuda que llevaba pagando toda su vida. Julián Rivas nunca supo de esa placa. Nadie se atrevió a decírselo, por respeto a su retiro. Él continuó su vida tranquila, ajeno al legado que había puesto en marcha. Su única interacción con el mundo exterior era a través de un joven estudiante de arquitectura que, tras meses de búsqueda, había dado con su dirección. El estudiante, nervioso y lleno de admiración, le visitaba una vez al mes. No hablaban de grandes proyectos. Julián le enseñaba a observar, a mirar cómo la luz caía sobre un ladrillo, a sentir la textura del hormigón, a escuchar el sonido del viento contra un cristal. Un día, el joven le preguntó cuál era el secreto para ser un gran ingeniero. Julián, sin levantar la vista de un boceto, respondió con su habitual sencillez: no hay secreto. Solo tienes que recordar que el acero no siente, el hormigón no sueña y el cristal no ama. Los que lo hacen son las personas que vivirán dentro. Construye para ellos. Esa era toda su filosofía, la misma que había estado a punto de ser sepultada bajo el peso de la ambición de un mundo que había olvidado para quien construía. La inauguración de la Torre Raíz fue un evento discreto. No hubo discursos grandilocuentes sobre cifras y metros cuadrados. Don Alejandro subió al estrado y, en lugar de hablar del futuro, habló del pasado. Contó la historia de su propio error en el Puente de las Almas y cómo la lección de aquel día había tardado 30 años en tomar forma. Agradeció a David y a su equipo por su honestidad.
Agradeció a los obreros por su dedicación, y al final su voz se quebró ligeramente al pronunciar un nombre. Y le doy las gracias a Julián Rivas, un maestro que nos recordó que la humildad es la piedra angular de cualquier gran obra. Julián no estaba allí, por supuesto. A esa misma hora estaba en su pequeño apartamento, sentado junto a la ventana. Desde allí, si el día era claro, podía ver la silueta de la Torre Raíz, recortada contra el cielo de Madrid. No la miraba con orgullo, ni con un sentido de propiedad. La miraba con la tranquila satisfacción de un jardinero que ve un árbol crecer derecho y fuerte, sabiendo que sus raíces son profundas y sanas. Apartó la vista del horizonte y volvió su atención al cuaderno que tenía sobre las rodillas. Con un lápiz gastado, empezó a dibujar las líneas de un nuevo puente, uno aún más audaz, que conectaba dos orillas imposibles. Su trabajo nunca terminaba. El legado de aquel día en el vestíbulo no fue una torre, ni un escándalo, ni una carrera destruida. El verdadero legado fue una pregunta que se instaló en la conciencia de toda una profesión. Una pregunta que obligaba a mirar más allá de la ropa, de los títulos y de las apariencias. La historia demostró que el desprecio es un material de construcción defectuoso, destinado siempre al colapso, y que el respeto, como las teorías de Julián Rivas, es un cimiento invisible pero eterno, la única fuerza capaz de sostener el peso de nuestros sueños más altos. La Torre Raíz se convirtió en parte del paisaje de la ciudad, un edificio silencioso que contaba una historia a todo aquel que quisiera escucharla. Una historia sobre la fragilidad de la arrogancia y la fuerza indestructible de la integridad. Cada luz que se encendía en sus ventanas por la noche no era solo la luz de una oficina o de un hogar, era un pequeño faro de memoria, un recordatorio de que las estructuras más seguras son aquellas construidas sobre la base del respeto mutuo. La ciudad siguió su ritmo, siempre cambiante, siempre en movimiento. Nuevos edificios se alzarían, nuevas ambiciones tomarían forma. Pero la lección aprendida en aquel vestíbulo permaneció, anclada en la memoria colectiva. A veces, para construir algo verdaderamente grande, primero es necesario que todo se derrumbe. No los edificios, sino las falsas certezas que llevamos dentro. La demolición de la soberbia es el primer paso para cualquier construcción duradera. El narrador, habiendo contado toda la historia, observa la ciudad desde su atalaya. Ve la Torre Raíz, no como el final de un relato, sino como el comienzo de una nueva forma de pensar, de construir, de vivir. Es un recordatorio de que en cada interacción, en cada juicio rápido, estamos colocando una piedra en los cimientos de nuestro propio mundo, y que la calidad de esos cimientos depende enteramente de nosotros. ¿Cómo alguien pudo cometer un error tan grave apenas mirando la apariencia? Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre los juicios que emitimos cada día, comparte tu opinión en los comentarios y únete a nuestra comunidad para seguir explorando las verdades que se esconden a simple vista.